Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a este programa Confirmo mi Fe. Estamos dando unas catequesis sobre el tema de la confirmación, impulsado por la iniciativa de nuestro obispo de formar los jóvenes para el sacramento, en esta formación durante un año, para que de esa manera los jóvenes que se confirman sepan qué es el sacramento y sobre todo, más que saber, que sean capaces de vivir este sacramento tan importante de la iniciación cristiana en nuestra iglesia. Hemos hablado con respecto de la economía salvífica, el tema de la confirmación. En el Antiguo Testamento pues ya se hablaba del Mesías, del ungido, que por supuesto que hablaba de Jesús. Pero ese espíritu que el Padre da a su Hijo, ese espíritu el Hijo nos lo da a nosotros. Por eso hemos dicho que todo cristiano vivimos nuestro Pentecostés, sobre todo el día de nuestra propia confirmación, donde se nos dio en plenitud ese espíritu que recibimos un día en el sacramento de nuestro bautismo. Esta plenitud no debe permanecer solo en el Mesías, sino también en todo discípulo de Jesús. Por eso hemos dicho que de alguna manera nosotros somos Mesías como en pequeño, ¿no? Porque también hemos sido ungidos por el Espíritu del Señor. Y desde aquel tiempo los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos, es decir, a los recién bautizados, a los nuevos en la fe, mediante la imposición de las manos, el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. Ese gesto es muy importante en el sacramento de la confirmación. Ese gesto que se llama técnicamente como signo epicléptico de epíclesis, es la imposición de las manos que en los sacramentos se realiza. Por ejemplo, en la Eucaristía se imponen las manos sobre el pan y el vino. En el sacramento de la confirmación se impone la mano también en la frente al confirmando. En el sacramento de la unción de los enfermos, de igual manera, se hace ese gesto de la imposición de las manos, que por cierto solo el sacerdote que tiene ungidas sus manos puede realizar ese gesto de la imposición, porque sus manos fueron ungidas. Y el obispo también lo hace en los confirmandos, siguiendo un poquito la temática o dinámica de los apóstoles que imponían las manos para recibir ese sacramento, ese Espíritu Santo en plenitud. Esto explica por qué en la carta a los Hebreos se recuerda entre los primeros elementos de la formación cristiana la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos. Porque ese es el punto más importante del sacramento de la confirmación. Cuando pasa el confirmando ante el obispo o el sacerdote designado por él para la confirmación y se le dice: recibe por esta unción el don del Espíritu Santo. Eso se dice después de la imposición de las manos. Esto que se le llama pues la forma del sacramento. Esta imposición de las manos pues es la que ha sido en toda razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, el cual perpetúa en cierto modo en la iglesia la gracia de Pentecostés. Esto nos lo dijo el Papa Pablo VI en la Constitución Apostólica sobre la naturaleza del consorcio de la divinidad. Entonces es evidente que lo importante de la confirmación es la imposición de manos. Igual al sacerdote, cuando nos ordenamos sacerdotes, el obispo nos impuso las manos y luego los demás sacerdotes concelebrantes nos impusieron las manos como participación de ese espíritu del cual gozan los consagrados al Señor. Muy pronto, para mejor significar el don del Espíritu Santo, se añadió a la imposición de las manos una unción con el óleo. Esto es importante porque es pura historia. De primero la imposición de manos.
Después, con el paso de los tiempos, ya se hizo la unción en la frente con un aceite muy especial que se llama crisma. Este aceite se recibe en 3 sacramentos: el bautismo, que es la tercera unción; la confirmación, que es la única unción; y en el orden sacerdotal, que también es única unción. El crisma se da en estos 3 sacramentos, que solamente se reciben una vez en la vida, porque es un crisma, es un óleo muy especial, porque es el Cristo mismo dando su espíritu. Y por eso, a la hora de la bendición de este óleo en la misa crismal, que se llama de hecho, es una oración muy especial. Recuerdo cuando venía un nuncio a nuestra diócesis a hacer la misa crismal, él soplaba y hacía la bendición sobre el óleo, soplando el aceite, ¿no? Porque es ahí donde el Espíritu desciende sobre este aceite, que se usa en estos 3 sacramentos. Hemos dicho: bautismo, confirmación y el orden sacerdotal. Esta unción ilustra el nombre de cristiano, que significa ungido, y que tiene su origen en el nombre de Cristo, al que Dios ungió con el Espíritu Santo. Cristiano, la palabra Cristo es el equivalente a Mesías, que significa el ungido del Señor. Por eso al principio decíamos que también nosotros somos Mesías, cristianos, ungidos, que en el fondo lo significa lo mismo. Por lo tanto, como ungidos que somos, debemos portarnos pues de tal manera, ¿no? Dice una oración colecta de una misa que debemos evitar todo aquello que desdiga de ese nombre cristiano. No podemos comportarnos de una manera diferente a eso, ¿no? El ser cristiano entonces no es un nombre, es una actitud interior. Y es aquí porque donde muchos cristianos dejamos mucho que desear, ¿no? Por nuestro comportamiento, nuestro antitestimonio. Y este rito de la unción existe hasta nuestros días, tanto en Oriente como en Occidente, es decir, la parte oriental del mundo, ¿no? Y nuestro continente, igual que Europa, que se le llama Occidente. Por eso en Oriente se llama este sacramento crismación, unción con el crisma. En Occidente, en nuestros pueblos, el nombre de confirmación sugiere que este sacramento al mismo tiempo confirma el bautismo y robustece la gracia bautismal. De ahí, esto es importante, confirmación. Confirma nuestro bautismo. Esto hace más alusión, más que a la unción, a la confirmación del bautismo. Es decir, me confirma en mi fe, me confirma en mi quehacer cristiano, me confirma en todo aquello que tenga que ver con lo que yo creo sobre Jesús, sobre la iglesia, sobre Dios Padre, sobre el mismo Espíritu Santo. Robustece la gracia bautismal. Por eso decimos que en la confirmación recibimos la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, sobre esta cuestión hay dos tradiciones: la de Oriente, que hemos dicho, la otra parte del mundo, y la de Occidente, que es donde nosotros vivimos. En los primeros siglos, la confirmación constituye generalmente una única celebración con el bautismo. En un solo ritual, en un mismo momento, se dan los 2 sacramentos, la confirmación y el bautismo, ¿no? Un sacramento doble, se diría, ¿no? Entre otras razones, la multiplicación de los bautismos de niños durante todo el tiempo del año y la multiplicación de las parroquias, sobre todo rurales, que agrandaron las diócesis y no permitían la presencia del obispo en todas las celebraciones bautismales. Era una razón práctica entonces. Llegaba el sacerdote y al mismo tiempo que bautizaba, confirmaba. Se supone que era gente preparada, ¿no? Que es otro detalle que ahora mucha gente quiere obviar, no quiere
que se le forme. Por eso muchos no confirman, muchos no bautizan, no quieren casarse, porque no quieren ir a charlas prebautismales, preconfirma, prematrimonio, no quieren. Entonces no podemos recibir un sacramento si no sabemos qué es, no simplemente por tradición. Como en otra ocasión hemos dicho, hay familias donde los sacramentos son una tradición. Como aquí todos somos bautizados, yo también bautizo a mis hijos. Como aquí todos somos confirmados, yo confirmo a mis hijos. O en mi familia todos son casados, yo también quiero casarme. No es simplemente tradición familiar, es un compromiso muy, pero muy personal que hacemos con el Señor. Y por esa razón, pues, esa multiplicidad de niños bautizados, y el obispo no podía llegar porque eran muchas parroquias, el sacerdote estaba habilitado para que también confirmara a los nuevos bautizados. En Occidente, por el deseo de reservar al obispo el acto de conferir la plenitud del bautismo, se establece la separación temporal de ambos sacramentos. En cambio, aquí en nuestra tierra fue distinto que en Oriente. Acá pues ya el sacerdote es el ministro propio, igual junto con el diácono, del sacramento del bautismo. Y ya el ministro propio o ministro ordinario de la confirmación es el obispo o el sacerdote con autorización expresa del señor obispo. El sacerdote perfectamente puede confirmar también. El Oriente ha conservado unidos los dos sacramentos hasta el día de ahora, de modo que la confirmación es dada por el presbítero que bautiza. Por esa razón también hay menos obispos, son muchas parroquias, mucha gente, y entonces el obispo autoriza a sus párrocos, a sus sacerdotes, para que al mismo tiempo puedan dar los dos sacramentos. Sin embargo, solo puede hacerlo con el permiso, como hemos dicho ya, con ese permiso expreso, no dado por supuesto del obispo. Y una costumbre de la Iglesia de Roma facilitó el desarrollo de la práctica de Occidente. Había una doble unción con el Santo Crisma después del bautismo, realizada ya una por el presbítero al neófito, al nuevo en la fe, al salir del baño bautismal. Y esta es completada por una segunda unción hecha por el obispo en la frente de cada uno de los recién bautizados. Por eso últimamente se hacen las dos unciones, con el crisma, que es la segunda unción, y con el óleo de los catecúmenos. Y luego pues aquí ya tenemos las dos prácticas de Oriente y Occidente. Que esto pues nos ayude, hermanos, a valorar nuestra confirmación. Ese espíritu que hemos recibido en plenitud. Y como hemos dicho, nuestro comportamiento debe ser tal. No hacer cosas que desdigan de nuestro cristianismo. Por mi comunidad se decía que hay personas que actúan como si no fueran bautizados. Y realmente el bautismo nos compromete, la confirmación nos compromete a vivir nuestra fe, nuestro comportamiento, tal como Dios quiere. Que Dios nos ayude pues y que Dios no permita que caigamos en tentaciones, ¿verdad? Y que nuestras actitudes sean de un verdadero cristiano. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.